a través de la Academia Estatal de Bienestar y Seguridad Escolar. Me permito leer la semblanza curricular de la ponente, quien nos va a compartir sus conocimientos acerca del tema, emociones inteligentes. Ella es licenciada en psicología, representa al Centro Integral de Conservación de la Salud, cuenta con maestría del Instituto Suizo de la Dirección de Estrategia en Capital Humano, certificada en la impartición de cursos de manera presencial para el capital humano por parte de Conocer. Posee un diplomado en terapia familiar y de pareja con modelo estructural y sistemático, obtenido en Psicoterapia 13, y dentro de su experiencia laboral y social, desde hace 10 años es capacitadora y conferencista en el área escolar y laboral. Los invitamos a escuchar esta amena plática. A su vez, solicitamos mantener cámaras encendidas, micrófonos apagados y ser muy respetuosos con el uso de la plataforma. Al finalizar la participación de nuestra ponente, se colocará en el chat un formulario que servirá para atender dudas o cuestionamientos, evaluación, propuestas y registro de asistencia. Cedo el uso de la voz a la licenciada Silvana Blanco Lumbreras y comentarle que tiene usted 40 minutos para compartirnos sus conocimientos y experiencia. Sea usted bienvenida. Muchísimas gracias, licenciada Doreida, muchas gracias. Pues bien, sean todos bienvenidos a esta plática de emociones inteligentes. Es un tema muy amplio, es un tema que está de moda desde hace unos años, pero el estar de moda es realmente conocemos esta parte de la inteligencia emocional. ¿Qué tanto conocemos de la inteligencia emocional? ¿Qué tanto nosotros tenemos esta capacidad de reconocer nuestras propias emociones? Pues bien, voy a hacer una presentación. De repente voy a apagar mi cámara porque a veces se traba mi voz, pero aquí estoy con ustedes. Voy a estar haciendo esta dinámica de quitar la presentación y regresar. Al finalizar, cualquier duda que tengan, con mucho gusto se las podré responder. Las pueden ir colocando en el chat para que se vayan respondiendo. Muchas gracias y bienvenidos sean todos. Ok, vamos a esperar a que la tengan en sus pantallas para dar inicio. Parece ser que ya. Sí, ya está la presentación. Muchísimas gracias, excelente. Excelente. Pues bien, hablamos de una inteligencia emocional, emociones inteligentes. ¿Qué tanto lo conocemos? ¿Qué tanto se nos hace parte de nuestra vida diaria el tener las emociones al tanto de todo lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Cómo nos lleva a adaptarnos? ¿Cómo nos lleva a generar cambios? Constantemente estamos cambiando. A veces decimos, no me gustan los cambios, ¿no? Pero los cambios son constantes. Tan solo a la hora de dormir adecuadamente, a la hora de controlar nuestro estrés, todos esos son cambios. Nuestro organismo sufre constantemente cambios de crecimiento, de desarrollo, de aprendizajes, ¿no? Entonces, bien, son situaciones que vamos a estar reconociendo en estos 40 minutos. Esperemos que nos dé tiempo para abarcar varios de los temas que están propuestos aquí. Y bien, reconociendo las competencias socioemocionales en el regreso a las aulas. Creo que es una de las situaciones que nos trajo el día de hoy a esta ponencia. Y realmente son cambios los que vamos a empezar a identificar cuando nosotros nos pongamos delante de los alumnos. Y hemos estado delante de los alumnos por medio de una pantalla, estamos por medio de plataformas como lo es Classroom. Tenemos esta interacción, ¿no? Pero ¿qué tanto conocemos este nuevo modelo híbrido donde vamos a tener que ocupar tanto plataforma como la parte presencial
qué tanto vamos a empezar a capturar de nuestros alumnos, ¿no? Y tenemos también aquí probablemente padres de familia y estudiantes, ¿no? ¿Qué tanto conozco mis emociones? Y la pregunta antes de comenzar es, ¿cómo nos sentimos en este momento? Quiero que ustedes se empiecen a preguntar en sus casas, ¿cómo me siento ahorita? En este momento, en esta plática, en esta jornada, ¿cómo me he sentido? ¿Cómo mis emociones han estado brincando? Todo el día no podemos tener una emoción, jamás, ¿no? Durante un día experimentamos a veces todas las emociones, pero ¿qué tanto aceptamos esas emociones que estamos nosotros encontrando en ciertas situaciones, en nuestras actividades de la vida cotidiana? ¿Qué tanto las reconocemos, no? Cosa que vamos a ver también algunos autores enfocados tanto en el área empresarial como en el área educativa, ¿vale? Entonces, cambios y adaptación son situaciones muy, muy, ¿cómo llamarlas? Que a veces tan insignificantes que nos pueden ocasionar una emoción muy poderosa, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Salovey y Meyer? La capacidad para identificar y traducir correctamente los signos y eventos emocionales, personales y de los otros, elaborándolos y produciendo los procesos de dirección emocional, pensamiento y comportamiento de manera efectiva y adecuada a las metas personales y el ambiente. ¿Qué quiere decir Salovey y Meyer? Pues nos empiezan a hablar de qué, cómo lo identificamos, cómo lo reconocemos de acuerdo a nuestro medio ambiente y cómo vamos llevando esas emociones a generar cambios. Las emociones son aquellas que nos mueven, las emociones son aquellas que nos llevan a comportarnos de ciertas formas, ¿no? Entonces, ¿cómo las identificamos? ¿Cómo las traducimos? ¿Cómo las exponemos y las transmitimos a todos los que están a nuestro alrededor? Y si nosotros tenemos esta capacidad para identificar la de nosotros, tendremos la capacidad para identificar la de los demás. En esta sala tengo a 67 personas, 66 personas, excluyéndome a mí. De estas 66 personas, la tristeza tiene un significado diferente para cada uno. El cómo la vive, el cómo la siente y cómo la percibe, ¿sale? O qué percepción genera la tristeza. Todos la manejamos de manera diferente, no es generalizada para todos. Desde aquí empezamos a saber que la tristeza no la vivo como la vive la otra persona, como papás, como alumnos, como docentes. Cómo estamos identificando nuestras emociones y cómo las estamos identificando con las personas que nos rodean, en nuestro ambiente familiar, en nuestro ambiente escolar, en nuestro ambiente laboral, inclusive en nuestro ambiente social, ¿no? Con la pandemia se ha llevado a vivir más nuestras emociones. Antes teníamos más fugas de estas emociones porque salíamos, tratábamos de generar escapes de estas emociones. Probablemente lo que no queríamos sentir era la tristeza, el enojo, y nos escapábamos fácilmente. Con la pandemia, pues ya no podías escapar de estas emociones, ¿no? Y entonces ya las identificabas, pero no las reconocías o no las aceptábamos. Esto es lo que nos lleva a veces a tener como que este choque entre nosotros mismos, ¿no? A un nivel intrapersonal, el de ¿por qué lo estoy sintiendo? Yo nunca me había sentido así, yo nunca debía de haber conducidome así, ¿no? Entonces sí son situaciones que nos llevan ¿a qué? A estresarnos. El estrés es una de las pautas que nos marca que nuestras emociones no están siendo bien movilizadas a ciertas metas u objetivos. ¿Sale? ¿Por qué es importante desarrollar la inteligencia emocional en la escuela? Y bueno, yo creo que aquí no solamente es en la escuela, sino también en nuestros hogares. Yo como docente, yo también trabajo impartiendo clases en la universidad y entonces, ¿cómo tengo que desarrollar las emociones? Pues para empezar, conociendo las mías. Hablo de un maestro de historia. ¿Cómo va a enseñar historia? Pues reconociendo la historia, ¿no? Aprendiendo la historia, el saber qué es la historia, identificar ciertos sucesos, ¿no? Así con la inteligencia emocional. ¿Cómo voy a desarrollar en mis alumnos o en mis hijos o en mis compañeros esta inteligencia emocional? Pues reconociéndola primero en nosotros, ¿no? Esa es una de las pautas. Si se dieron cuenta, la primera pregunta fue, ¿cómo te sientes en este momento?
Realmente pusimos cómo nos sentimos, sí identificamos cómo me siento en este momento, tranquilo, con miedo, ansioso, angustiado, enojado, frustrado, alegre, contento, entusiasmado. ¿Cómo me siento en este momento? Cuando nosotros empezamos a identificar y cuando nos empezamos a hacer esa pregunta día a día, yo creo que nos lleva a saber cómo nos vamos a conducir, ¿no? Y saber cómo vamos a comunicarnos. Vamos a hablar dentro de esta inteligencia emocional de ciertas competencias socioemocionales. Son bastantes y varían dependiendo los autores, pero la importancia de empezar a trabajar con estas competencias socioemocionales, una de ellas es la comunicación asertiva, ¿no? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo comunico esas emociones? Las comunico de manera asertiva o de manera hostil o de manera muy sumisa, muy introspectivamente trato de decir que me siento enojada, ¿no? Y yo sé que aquí no pasa, yo sé que aquí nunca ha pasado de eso que te dicen, oye, te noto diferente y tú no, todo está bien, ¿no? Esa parte de suprimir nuestras emociones es yo creo que una parte muy normal, porque no estamos acostumbrados a hablar de nuestras emociones, es aquello que el hablar de las emociones nos convierte en personas vulnerables. Más bien, esto creemos, es una creencia, más no es algo que realmente esté estipulado y te diga que eres vulnerable, ¿no? Pero así lo vemos como una vulnerabilidad. El tener emociones nos hace vulnerables, sobre todo las emociones que vemos de forma negativa, ¿no? Porque la alegría es positiva, la alegría es como bien aceptada por la sociedad. Si vemos a los alumnos, a los hijos, a nuestros compañeros alegres, creemos que todo está súper bien y que esto es algo muy importante para nuestro desarrollo, ¿no? Pero realmente el aceptar las demás emociones nos lleva a grandes desarrollos. El miedo tiene un objetivo, la ira tiene un objetivo, la frustración tiene un objetivo, la sorpresa tiene un objetivo. Tanto nos ayuda físicamente como nos ayuda de manera psicológica para saber identificar nuestras metas y nuestros objetivos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué es importante enfocándonos a nivel escolar? Porque es importante que la desarrollemos. Número uno, vamos a desarrollar autonomía. Y la autonomía ahorita es fundamental porque estamos trabajando con modelos híbridos, ¿vale? Y vamos a trabajar con estos modelos, donde ciertos alumnos van a la escuela, ciertos alumnos no van a la escuela, y aquí su interés por aprender, por conocer, por involucrarse en un aprendizaje diferente al que hemos venido manejando desde hace mucho tiempo, pues nos va a ayudar, ¿no? Ayudar a movernos, a no frustrarnos, a querer aprender, a analizar, a hacer, como bien lo marca la diapositiva, tener un pensamiento, no solamente un espíritu, sino también un pensamiento crítico, analítico, ¿no? Y tener pensamientos positivos. Muchos dicen, no soy negativo, soy realista. Bien, lamento decirles que el ser realista pues lleva y conlleva esa parte negativa. El realista siempre pone un pero, ¿no? Y en cuanto al positivo, busca las soluciones. Ve los problemas, pero busca soluciones. No tampoco es así el de, bien, vamos, no. Pero sí es el de, ok, estoy pasando esta situación, ¿cómo puedo solucionarlo? Porque quiero una solución a esta situación, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda a desarrollar la inteligencia emocional en las aulas. Respeto. A veces decimos, sí, respeto, pero ¿cómo lo practicamos? ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Cuando un alumno participa, les voy a poner el ejemplo de las aulas, ¿no? Cuando un alumno participa, ¿qué es lo que dice el maestro? No, estás mal. Y yo creo que algunos de nosotros lo vivimos en nuestra época. Eso no es, ¿no? Pero ¿en qué momento nos escuchamos? En lo personal, la técnica que ocupo para esta parte del respeto es escuchar a los alumnos. Si está mal la respuesta, siempre la voy encaminando a una forma más objetiva al tema que estamos viendo, ¿no? Pero si nosotros no escuchamos y simplemente decimos no, se pierde el respeto hacia la persona, porque todas las opiniones cuentan, todas las opiniones tienen un porqué de surgir
Y probablemente si una opinión está mal es probablemente porque yo no me di a entender muy bien en la explicación, ¿no? Entonces es por eso que es importante ese respeto y esa escucha activa que nosotros debemos de poseer dentro de las aulas. El reconocer normas y valores, cómo los incluimos, y hablando en el ámbito familiar, cómo incluyo a mis hijos para reconocer estas normas y valores. Yo como papá estipulo ciertas normas y valores. Tú como hijo, ¿qué normas y valores son importantes para ti? Esta parte de escucha activa tiene que ver mucho con la empatía y tiene que ver y tiene que ir abrazando a lo que es la inteligencia emocional, porque para poder empezarnos a comunicar a través de las emociones o hacer que estas emociones sean inteligentes, tenemos que reconocer todo el lenguaje que se está manejando. Por ejemplo, para ti, ¿qué significa estar triste? Para ti, ¿qué significa estar enojado? Hay ciertas barreras dentro de la inteligencia emocional que nos impiden ser empáticos, ¿no? Por ejemplo, el minimizar las emociones de los demás. Un hijo llega y te dice, estoy muy triste porque terminé con mi novia, o un alumno, ¿no? El de, es que ando medio triste porque pues la compañera ya terminó conmigo, ¿no? Y los maestros, los papás que decimos, ay, se te va a pasar, ¿no? Esto es algo que todo lo vivimos, o sea, tú tranquilo. No le damos esa importancia, el de, oye, yo a tu edad también me sentía muy triste, ¿no? Platícame, ¿cómo lo podemos solucionar? Son parte de esos valores que tienen ellos en esa etapa, ¿no? Y el reconocer a los pequeños. Oye, mamá, yo sentí el temblor y me dio mucho miedo. ¿Y qué es lo que dicen algunos papás? Digo, no digo que en esta sala, espero que no. Pero en algún momento es de, ¿tú qué vas a saber? Tú eres muy pequeño para saber. Entonces empezamos a minimizar, no respetamos también sus emociones. Esas son algunas de las situaciones que a veces nos dificulta. ¿Por qué? No es porque nosotros estemos mal, es porque nosotros también así lo aprendimos. Esto es una cadenita, esto es parte de lo que vamos aprendiendo. Diría alguno de los autores, como Bandura, ¿no? Nosotros somos imitación. Bandura tenía a un muñeco y le pegaba, ¿no? Y entonces iban los niños y le pegaban. Cuando Bandura lo trataba muy bien, iban los niños y lo trataban muy bien. ¿Por qué? Porque es lo que estoy observando. Hablando de niños pequeños, van aprendiendo, ¿no? Entonces así nosotros aprendimos a reconocer las emociones, a manejarlas y a identificarlas y a reconocerlas entre comillas, porque a veces no las reconocemos como se debería de hacer, ¿no? Bien, relaciones afectivas, actitud solidaria, hábitos de higiene, salud y alimentación. Creo que esta parte que nos marca la nueva normalidad tiene que ir de la mano. ¿De qué manera mi autoestima, que es otra parte, otro componente socioemocional, qué otra parte de esta situación de la nueva modalidad me va a ayudar en la autoestima, que es, como bien lo menciono, competencia socioemocional, cuidando mi salud, ¿no? Mis hábitos alimenticios, mi higiene personal, mi lavado de manos, mi uso de cubrebocas. Y probablemente yo no crea en esta situación del COVID, ¿no? Pero por respeto a los demás, pues uso mi cubrebocas, ¿no? Entonces aquí empezamos a identificar que la inteligencia emocional también tiene que ver con la toma de decisiones. La toma de decisiones adecuada y asertiva. ¿Para qué? Pues para que yo y los que están a mi alrededor también se sientan a gusto. Por lo tanto, nos lleva a relaciones interpersonales adecuadas. Participar en la planificación y realización de actividades. Estamos como muy inmersos a esta docencia de yo te enseño, tú aprendes y lo replicas, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando este aprendizaje sea un conjunto entre alumnos y docente, donde creemos cosas nuevas, teorías nuevas, hipótesis nuevas? ¿Esto qué tanto va a fungir en el ámbito de inteligencia emocional? Yo creo que el reconocimiento de los alumnos también, el de cómo van a sobrellevar todo aquello que se presente, sobre todo en esta situación híbrida,
de ir, regresar, la distancia, el cómo me siento en este momento, lo que viví en casa, que también ahorita lo vamos a ver de rapidín, influencia, ¿no? Influencia en todo lo que está pasando a mi alrededor. Son situaciones muy importantes que digo, ¿cómo lo implemento? Yo como docente o como padre de familia o como compañero de aula, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo llevo a la práctica una inteligencia emocional? Bueno, pauta número 1, escuchando, porque eso te lleva a un respeto y genera automáticamente una autonomía. ¿Sale? Bien, ¿cuáles son algunos de los autores en inteligencia emocional? Y que si ustedes tuvieran la oportunidad de leer alguno de ellos, bueno, les proporcionará tanto competencias emocionales como rasgos de personalidad y para empezar a trabajar en uno mismo y poder después aplicarlo con la gente que nos rodea, ¿no? Tenemos a Salovey Mayer, tenemos a Daniel Goleman, a Barón y Howard Gardner, ¿no? Que hablan de muchas situaciones a nivel competencia, rasgos, elementos que nos permiten generar cambios importantes, ¿no? Tan solo Daniel Goleman habla mucho del manejo de estrés, ¿no? ¿Cómo manejo mi estrés? ¿Cómo reconozco el estrés? Y el estrés viene de un conflicto y estos conflictos por lo general son emocionales, son a nivel intra e interpersonal, ¿no? Todo esto, ¿cómo nosotros lo podemos empezar a identificar y a desarrollar en nuestras aulas, en nuestras casas, con nuestros compañeros? Bien, a través de ciertas competencias socioemocionales. Traté de abarcar pocas y las más, las más practicadas y las que podemos desarrollar dentro del ambiente. Autoconciencia, autorregulación, empatía, motivación y manejo de estrés. Autoconciencia. Para empezar, ¿cuáles son mis emociones? ¿Cómo manifiesto mis emociones? ¿Cómo me conduzco con estas emociones? Autorregulación. ¿Cómo llevo a que mi ira no esté hasta arriba? ¿Cómo llevo a que mi ira tenga un poquito de inteligencia? Me voy a ir a la parte un poco neuronal, donde nosotros tenemos nuestro cerebro, el sistema límbico trabaja con las emociones, el neocórtex trabaja con el racionalismo, ¿no? Entonces, para poder empatar estas dos, tenemos que tener esta parte de autorregulación, ¿sale? A ver, espérame, estoy enojada con mi pareja. ¿Cómo voy a decirle que me siento enojada sin usar aquellas palabras que sé que nos llevan a un conflicto, ¿no? Esto es parte de esa autorregulación y parte de esta inteligencia emocional, ¿no? ¿Cómo se van a comunicar mis emociones? Empatía. Ojo, a veces confundimos la empatía con que sí te entiendo. Yo en tu lugar haría tal cosa. No es hacer eso. No es ponerse yo, Silvana, en la situación de Ivonne, ¿no? No es esa la empatía. La empatía es de yo, ¿cómo me sentiría en la situación de Ivonne siendo Ivonne? Esa sería la empatía, ¿sale? ¿Por qué? Porque entonces entramos a la parte de juzgar y entramos a la parte de yo haría y yo te aconsejo, ¿no? Entonces no somos empáticos, simplemente somos direccionales para guiar, para generar, ¿no? Pero no somos empáticos, decir, oye, yo también me he sentido así, a lo mejor no he pasado por lo mismo, pero esa frustración yo la he vivido y te entiendo, ¿no? Eso sería parte de la empatía, ¿no? El de decir, yo en tu lugar haría tal cosa, ¿no? Porque ya me puse en tus zapatos. Esa no sería una forma adecuada de identificar la empatía. Sale la motivación. ¿Cómo nos movemos? ¿Qué me motiva? ¿Qué le motiva a mis alumnos? ¿Qué le motiva a mi familia? Para empezar, ¿qué me motiva a mí? ¿No? No podemos generar motivación si yo no sé a mí qué me motiva. ¿Sale? Manejo de estrés. Identifica las pautas de los conflictos emocionales que te llevan a tener estrés. ¿Sale? Percepción de emociones. Antes de que yo te diga qué emoción tienes, yo debo de saber cuáles son las emociones, mis emociones y cómo manejo yo mis emociones. ¿Sale? ¿Por qué? Porque entonces puedo ser empático.
Es que estoy triste. Ah, ok. Platícame, ¿qué es estar triste para ti? Esa es una primera pauta. Porque si yo empiezo a hablar de la tristeza de acuerdo a mi percepción, la empatía no va a llegar. Yo estoy hablando nada más de mis emociones, de mi tristeza. Ahora platícame tú de tu tristeza. Y entonces vamos a saber qué se siente tu tristeza, cómo se siente tu tristeza, cómo se siente tu enojo. ¿Sale? Cuando estamos dentro de una discusión familiar, oye, estoy muy enojado. Ay, ¿por qué te enojas de eso? Siempre es nuestra pregunta, ¿no? O siempre es nuestra reacción. Pero ¿qué pasa cuando le dices, a ver, platícame, porque esta parte te enoja, ¿no? ¿Cómo es que te enojas? ¿Qué pasa cuando te enojas? Eso es desmembrar una emoción para poderla identificar tanto en mí como en la otra persona, ¿no? Y saber hacia dónde vamos a dirigir una comunicación. No puedo hablar de la tristeza, del enojo. Oiga, señores, que veo a su hijo bien ansioso. Pues para todos ansioso se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Oiga, señor, yo veo algo con su hijo, pero quisiera que lo platiquemos para saber qué es lo que está realmente pasando con él, ¿no? Eso es ser empático, porque no podemos poner emociones que ni siquiera reconocemos en nosotros mismos, ¿no? La emoción como facilitadora del pensamiento. ¿Por qué? Hay que vivir apasionado, hay que hacer las cosas con amor, ¿no? Si yo no hago las cosas, si no tengo metas y objetivos enfocados también en ese razonamiento y en esas emociones, ¿cómo es que me dirijo en la vida? A veces decimos, separa la emoción del pensamiento, ¿no? Y piensa nada más con la cabeza, no pienses con el corazón. En lo personal, yo cuando hago de comer, pues le aviento todo el power, ¿no? Toda la pasión, porque me acuerdo de lo que me hacía mi mamá de comer. Sé que son parte de mi origen, de mi cultura. Tengo abuela tlaxcalteca y veracruzana, ¿no? Entonces, para mí es muy emocionante hacer de comer, porque estoy impregnando no solamente lo que es yo, Silvana, como mamá, sino también lo de mis antepasados, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a separar las cosas? Yo creo que cuando las hacemos con más pasión nos salen mejor, ¿no? ¿Por qué separarlas? La tarea y la emoción. A ver, chicos, vamos a hacer una actividad, ¿no? Hablando a nivel escolar, vamos a hacer una actividad. ¿Qué analizas? ¿Qué crítica le pones a este ejercicio, a esta resolución de problemas, a este caso, a este ensayo, ¿no? Háblame de lo que tú pensaste cuando lo viste. Vamos de una emoción a una tarea personal dentro de la escuela, ¿no? En niños de kinder, ¿qué es lo que pasa? Que a veces le decimos, ay, está muy bonito, pero te faltó aquello. Les voy a hacer una pregunta, ¿sale? Quiero que se imaginen un triángulo. ¿Ya se imaginaron todos el triángulo? Ok. Quiero creer que sí se lo imaginaron todos. ¿Quién se lo imaginó con la punta hacia arriba? Pongan aquí en reacciones levantar su manita y quiero que me digan quién lo imaginó con la punta hacia arriba. Ok, excelente, muchas gracias. Excelente, muy bien. Qué bueno que participen, me gusta. Excelente, muy bien. Llevamos a 16 personas diciendo que realmente lo imaginaron con la punta hacia arriba. ¿Por qué? Porque en la escuela sí nos enseñaron, ¿no? ¿Cómo va el triángulo? Con la punta hacia arriba. ¿Qué pasa si un alumno lo voltea? Está mal, ¿no? Decimos, así no es el triángulo. ¿Por qué? Porque tenemos una misma perspectiva siempre y eso creemos que está bien. Y los conflictos por eso se generan. Quiero que tú entiendas por qué esto debe de ser así y te tengo que convencer. Por eso se generan los conflictos, ¿no? Entonces a los niños pequeños se hacen un triángulo chueco, ¿qué le dicen? Sí, pero deberías de hacerlo más derechito. ¿Quién te dice que la forma de la punta hacia arriba es la parte derecha, no?
Pues porque así no le enseñaron la mayoría de las personas dentro de la escuela, ¿no? Que la punta va hacia arriba. Entonces, esta parte de que tu tarea no involucre las emociones, siempre las involucramos. Siempre estamos buscando que le agrade a mi profesor, pues que mi tarea esté bien hecha, a mis papás, ¿no? Y los papás, había antes, espero que todavía no, pero antes los papás te arrancaban la libreta, ¿no? La hojita, y decían, es que esto está mal, ¿no? Y el pobre niño se sentía rechazado y se sentía triste, defraudado. Wow, el pobre niño terminaba en caos porque no fue lo que realmente quería ni el profesor ni los papás. De hecho, hay un video de un niñito que está llorando y decía, mamá, pero no me hables así, ¿no? Y le dice, no me hables, háblame con cariño para que yo haga mi tarea, ¿no? Tenemos aquí a los videos de los TikToks, ¿no? Donde los niños les sufren. Y me encanta porque los papás ahora se pueden dar cuenta que les sufrimos a veces con los niños en clase, ¿no? Que realmente se encuentren motivados ¿no? Entonces los papás dicen, es que no quiere estudiar, es que no quiere estar en línea, es que ya no quiere ir a presenciales. Las emociones andan destapadas, las emociones andan vueltas, no saben ni quiénes son, ¿no? Me gusta a mí hacer un ejercicio de los cuentos de las emociones, porque exteriorizamos a una emoción, la vemos, la palpamos y la comprendemos, ¿no? Si yo les digo, pongan a una tristeza a un lado de ustedes, ¿cómo va a ser esa tristeza? No, pues algunos me van a decir, no, hombre, parece que está bien aburrida, parece que está enojada, parece que tiene aquello, el otro, ¿sale? Y entonces ya podemos empezar a platicar con esa tristeza. Oye, tristeza, ¿y por qué eres así, no? ¿Por qué andas con esa cara? ¿Qué te motivaría, tristeza? Cuando nosotros hacemos este tipo de cuentos, el ser humano trabaja muy bien con metáforas. Entonces, cuando hacemos este tipo de ejercicios, ayudan ¿no? A los niños. Cuando están tristes los niños, todavía le decimos, no tienes por qué estar triste, porque tienes todo, ¿no? Y el pobre niño así de, sí, pero pues eso no me hace feliz, ¿no? Y al niño le decimos, es que no deberías de estar triste porque los niños tristes se ponen feos. Pues más bajas la autoestima, ¿no? Porque le dices, o sea, ponte triste, pero te vas a ver feo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estamos manejando las emociones? Si yo les dijera, ay, chicos, chicas, se ven muy, muy tristes, ¿no? Y ustedes me van a decir, pero no estoy triste. Y yo les voy a decir, sí se ven tristes. Yo ya estoy empezando a afirmar. ¿Por qué hablamos de un lenguaje positivo? Porque siempre tratamos de hablar como muy, no sé si sea parte de nuestra cultura, yo siento que sí, pero siempre hablamos de las catástrofes, ¿no? El de, no, es que no estés así porque mira, hay cosas peores, ¿no? Y nos vamos a lo más duro, a lo más difícil de la vida. Cuando podemos hablar de una manera positiva, ok, estás triste, vívela, disfrútala, porque en un rato vas a estar con otra emoción. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando decimos que estas emociones son cambiantes y que en un día podemos manejar muchas emociones. Casi no lo decimos, al contrario, decimos, no estés así, ¿no? No la vivas, ahógala, estrújala, ¿no? Bien, chicos, parece ser que ya me quedan 10 minutitos. Voy a regresar a mi presentación para continuar. Sí, es un tema súper extenso y muy bueno, de hecho, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer las emociones, tenemos que regular las emociones nosotros. ¿Para qué? Para que los demás continúen aprendiendo. Recuerden que somos imitación, ¿no? Y los alumnos o nuestros hijos, nuestros compañeros, actuamos sobre esta imitación, ¿no? Entonces, digo, si no sé manejar mis emociones, pues tampoco los que están a mi alrededor, ¿no? Y créanme que esto lo vivimos día con día, pero ahorita que ustedes ya están teniendo más noción del tema, se van a dar cuenta. Y a la hora de hablar, a la hora de comunicarlo, a la hora de reflejar estas emociones con sus conductas, la van a pensar 2 veces, ¿no? A lo mejor no 10 veces. Pronto podemos
ya actuar de una manera más inteligente con estas emociones, pero ahorita ya lo van a empezar a reconocer. Esta plática pequeña de 40, 45 minutos los lleva también a tener ya un conocimiento, ¿no? De decir, espérame, no estoy reconociendo esta emoción. No, espérate, tengo que regular esta emoción. A ver, ¿cómo esta emoción se tiene que comunicar? Eso nos habla de este reconocimiento, ¿sale? ¿Con qué preguntas? ¿Qué me provoca esta emoción? ¿Sale? No sé, esta parte de el que ya van a regresar a clases. ¿Qué me está provocando? Miedo, angustia, ansiedad. Bueno, ¿y cómo las estoy viviendo? ¿Sale? Si no identificamos, no podemos hacer pues nada con esa emoción porque no la estamos identificando. Y al contrario, damos vueltas, ¿no? Y andamos irritables. Y irritables probablemente sea de tristeza o probablemente sea de angustia. No irritables porque esté enojado, sino que cualquier cosa me hace sentir susceptible, ¿no? Y por lo tanto vulnerable a una discusión, vulnerable a una enfermedad, porque déjenme decirles que también el mal manejo de las emociones pues, nos lleva a ser vulnerables en cuanto a enfermedades, ¿no? El manejo inadecuado del estrés, bueno, eso es lo que nos llega a provocar, ¿no? Entonces, por lo tanto, si lo estoy reconociendo, ¿a qué me ayuda? Si lo reconozco, ok, ahora ¿qué tengo que hacer? No solamente quedarme pasmado ahí de, ya la reconocí y pues la guardo, ¿no? Como siempre lo he hecho, la guardo en mis adentros, en un cofre donde nadie la vea, ¿no? No, a ver, espérame, ya la reconociste, ahora ¿qué hago con esa emoción? No solamente es mantenerla ahí como un recuerdo, ¿no? Como un souvenir de un pueblo mágico. No. Es qué hago con ella, hacia dónde me dirijo con ella. Algunas de las pautas es arteterapia, ¿no? Tanto manejo de estrés como manejo de emociones. El arte, la música, no sé, el tocar algún instrumento, el cantar, el hacer ejercicio también, ¿no? Fuera de lo que es lo cotidiano, ¿no? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo ponemos a nuestros alumnos a hacer algo de arte? ¿Cuándo los hacemos que expresen tan siquiera un conocimiento, ¿no? Apenas les dije a unos alumnos, impresionenme con un dibujo de una emoción, ¿sale? Y bueno, se crearon obras de arte. Impresióname con un cuento. No saben qué bonitos cuentos se aventaron, ¿no? Si yo estoy hablando de una materia de historia, impresióname con un mural acerca de lo que te hace sentir este acontecimiento histórico. Entonces ya podemos saber que las tareas también pueden tener emociones. Las tareas cotidianas, ¿no? El cocinar, si tengo aquí padres de familia, que sé que sí. ¿Cómo cocino? ¿Qué genero a la hora de cocinar? Un arte invaluable que disfruta mi familia, ¿no? Entonces son cosas tan sencillas, ¿no? Pero que realmente no las aplicamos, nos cuesta trabajo porque nunca lo aprendimos. Digo, eso es normal, ¿sale? Tampoco voy a decir, ay, somos bien anormales porque no lo hacemos. No, es normal porque es parte de lo que hemos aprendido desde hace mucho tiempo, ¿no? Las emociones siempre la vemos como una parte muy rígida, pero ¿qué pasaría si la viéramos abstractamente? No es lo mismo, como bien les mencionaba, una emoción para una persona como lo es para la otra persona. Ando midiendo mi tiempo. Pensamiento y emoción. ¿Cómo genero este pensamiento con la emoción? Si fuera yo, si estuviéramos en un taller de inteligencia emocional, yo les preguntaría, hablen como su emoción. A ver, voy a poner nombres al azar, ¿sale? No quiero que contesten, solamente es un ejemplo. Si yo le digo a Grisel,
A ver, Grisel, quiero que hables como hablaría tu enojo. Ok, si Grisel hace esta actividad, voy a decir, órale, nunca he escuchado a mi enojo, ¿no? Y mi enojo está muy enojado y mi enojo a veces quisiera actuar y decir cosas. Pero, ¿qué pasaría si yo le acomodo aquí estas palabras? Yo creo que se comunicaría mejor. A ver, Eladia, ¿qué pasaría si habla tu tristeza? Y entonces Eladia diría, a ver, yo nunca he escuchado a mi tristeza. Vamos a ver qué tiene que decir, ¿no? Y entonces ya la reconocemos y ya podemos verla en nuestros alumnos, en nuestros hijos, en nuestros compañeros, y háblalo también de trabajo, ¿no? Como personas, cómo percibo, ¿sale? Todos somos individuales, nadie percibe igual. Si yo les digo, a ver, ¿qué ven de esta pintura, de esta imagen, perdón? Alguien me va a decir, vemos una familia, uno me va a decir, son recortes de papel, alguien me va a decir, yo veo que están en un campo de florecitas blancas. Cada quien lo va a percibir a su forma, ¿no? Disculpe, quedan 5 minutos. Gracias, muchísimas gracias, Doreida. Entonces, ¿cómo percibimos? Eso también implica que todos somos diferentes, ¿sale? Ojo, ¿cómo voy a generar competencias socioemocionales? Identificando cómo es que cada uno percibe las cosas, ¿sale? ¿Por qué? Porque tenemos adversidades experimentadas dentro del ámbito familiar y adversidades experimentadas fuera del ámbito laboral. Digo, del ámbito laboral, del ámbito familiar. Dentro de casa, en esta pandemia hemos sufrido todo tipo de cosas, ¿no? Entre ellas, el reconocer cómo se enoja mi esposo en el trabajo, cómo se enojan mis hijos en la escuela. ¡Wow! Vivimos todas las emociones de todos, ¿no? Ni siquiera las mías, sino las de los demás. Entonces, ¿cómo lo viví en esta parte? Y en la escuela, pues también estoy viviendo algo, ¿no? Dentro de mi ambiente social también estoy viviendo algo, esta ansiedad. Y un ejemplo clarísimo fue cuando inició la pandemia. Yo me acuerdo que todo el mundo corrió a las farmacias, ¿no? Y uno de mis hijos me decía, ¿qué va a pasar cuando ya no tenga gel antibacterial? Y yo, pues hacemos uno. Y que no sé cómo hacerlo, pero pues vamos a decir, hacemos uno, ¿no? Pero cuánta ansiedad, angustia, desesperación, miedo no se vivieron dentro de las casas, ¿no? Y los papás hasta le echábamos más leña al fuego, ¿no? Así de, no, ya no hay y ahora lo van a subir de precio y entonces ya no nos está preocupando el gel, ya nos está preocupando la parte económica, que se va a caer todo el sistema, que nos vamos a quedar sin gel, que nos vamos a contagiar aunque estemos adentro de casa, pero no tenemos gel, ¿no? Y entonces hacemos un super caos. Son situaciones que se viven desde el inicio de la pandemia y que actualmente, pues ahora se viven con el regreso a clases, ¿no? En este sistema híbrido. Entonces, como bien los menciono, ¿no? ¿Qué es lo que estamos obteniendo de las emociones? ¿Cómo las vamos a transmitir? Reconociéndolas nosotros mismos. Les hablo de estas competencias socioemocionales, cómo nos movemos, yo cómo me muevo como maestro, como padre de familia, hacia dónde me dirijo, qué me lleva a ser una persona constante en algunas situaciones, qué me lleva a sentirme entusiasmado, qué me trajo a esta plática, por qué quise entrar a esta plática, cómo quiero reconocer mis emociones. Son muchas cosas que debemos empezar a preguntarnos y de identificar hacia dónde nos dirigimos, ¿no? La inteligencia emocional es muy fácil pronunciarla, pero el llevarla a cabo nos lleva a práctica. Empecemos con una comunicación asertiva, empecemos a escuchar a nuestras emociones y que sean escuchadas por mi pareja, que sean escuchadas probablemente por mi hermano, por mi hermana, por mi padre, por mi madre, ¿por qué no? Por mis hijos, ¿no? Yo creo que esa es una pauta muy importante, que mis hijos también escuchen mis emociones. Las emociones son aquello que nos lleva a elegir una carrera, a elegir un trabajo. No es nada al azar.
también nuestras emociones van involucradas. ¿Por qué las ocultamos? No somos vulnerables, somos más vulnerables al no reconocerlas, al no escucharlas. Seamos empáticos con nosotros mismos, amémonos con esas emociones que a veces vemos negativas, como la ira, la tristeza, el asco, ¿no? Y empecemos a abrazarlas, empezamos a integrarlas y a preguntarles cómo se sienten ellas, cómo les gustaría expresarse y qué quisieran decirle a las personas. Ojo, con manera adecuada, es decir, con una comunicación asertiva. Eso es lo que nos llevaría a generar cambios importantes, no solamente dentro de mi ámbito familiar, sino que también en el ámbito escolar, que mis alumnos se sientan escuchados y que mis alumnos vean que las emociones son parte de lo que nosotros hacemos día con día. Entonces, muchas gracias por sus atenciones. Fue muy rápida esta plática, pero bien. Muchas gracias, licenciada, y bueno, el reconocimiento para usted, que dice así, me permito darle lectura. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo otorga el presente reconocimiento a Silvana María Blanco Lumbreras por su participación en la conferencia temática Emociones Inteligentes, Pachuca de Soto Hidalgo, septiembre del 2021. Firma el profesor Atilano Rodríguez Pérez, secretario de Educación Pública. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Termina la sesión.